Claro, para apreciar mejor su anatomía, digo. Exactamente. Bueno, al final les pedí, parece que todos están de acuerdo en que la prueba la hagan el lunes, ¿no es cierto? No, yo no. No, vamos a hacer. La hacemos mañana, ¿le parece? No. Sí, aparte que tiene un poco más de tiempo ahí para bajar la información y todo, ¿ya? Lo que sí le habíamos pedido al profe José, un poco más de plazo por el trabajo grupal. ¿Ya? Porque no sabíamos directamente si el trabajo de él era de manera individual o grupal. Entonces, cuando lo conversamos fue el día miércoles. Y ahí yo me atreví a pedirle un poco porque teníamos miércoles, jueves, viernes y sábado. Y también sabía que teníamos la prueba el sábado. Entonces, me adelanté a la jugada y le pedí un poco más de plazo y lo extendí hasta el próximo martes la entrega del trabajo. Ya. Ah, qué bueno, mira. ¿Qué está generoso, profesor? Yo no lo habría dejado más allá el domingo. Bien. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. ¿Ya? Pongan atención, abran las orejas, como dicen. No voy a decir más cosas. Eso pasa porque es día domingo. Sí. Día domingo, estoy clarito. Día viernes. Eso. Falta de sueño. De fútbol, de fútbol. No, si sube, sabe que está jugando Chile, como yo no veo fútbol, así que lamento por los que no van a estar por ese motivo. ¿No? No, yo estoy haciendo dos cosas a la vez. Ah, me parece. Pero no grite, por favor, si mete un gol Chile, porque si no me asusta. Eso le va a dar un infarto. Bien, vamos a comenzar entonces, ¿ya? Estamos grabando a partir de ahora. Gol de Chile. Listo. No resulta. Ahí sí. Ya. El día de hoy vamos a tratar el tema de radiación ionizante. Esto ya lo habían visto en general, posiblemente en otras asignaturas, así que solamente vamos a hacer un repaso. Ventajosamente, eso les va a permitir a ustedes ver el partido y estar en clase. Así que eso es bueno, según dice. ¿Ya? Ahora, en definitiva, un poco revisando lo que ya hemos visto en general, la primera sesión tenía como fundamento el poder ver un poquito o mostrar la finalidad que tiene el estudiar protección radiológica y el aplicarla como herramienta. ¿Ya? Esta ocasión, en general, es para poder revisar un poco el contexto de la radiación y saber, en definitiva, qué características tiene y cosas que lo podamos, de alguna manera, con la que los podamos diferenciar. ¿Ya? Así que ese es el objetivo, al menos, de esta sesión. Entonces, vamos a revisar brevemente un poquito lo que son los distintos tipos de radiación. Ahora, a lo mejor se van a repetir algunas diapositivas, pero espero les sirva para poder reforzar algunos conceptos que a lo mejor pudieran haber quedado un poco entendidos en general. ¿Ya? Ahora, todas las radiaciones en general tienen su origen en el átomo. ¿Ya? Esto que originalmente lo definíamos como sin división, eso significa átomo, en realidad, como les comenté en algún minuto, en realidad sí la tiene, ¿ya? Y eso da origen en parte a lo que es la energía nuclear, ¿ya? Pero en definitiva, todas las radiaciones tienen el mismo origen y está basado principalmente en el núcleo del átomo, que es la estructura central, ¿ya? Así que eso en definitiva un poco es lo que vamos a revisar el día de hoy. Todas las radiaciones que provienen del núcleo del átomo. Y terminó la clase. No, se me pasaron un montón de diapositivas. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, un átomo en general está compuesto por un núcleo en el cual vamos a encontrar. ¿Qué cosa encontramos? En el núcleo, protones y neutrones. Protones y neutrones. ¿Ya? Electrones. ¿Y en la órbita encontramos, señorita Nidia? Electrones. Electrones. Perfecto. Todo esto están en un equilibrio en general en un átomo. Ahora, ¿cuántos átomos están en equilibrio en la naturaleza? Casi ninguno.
todos en general están en una situación de desequilibrio. Y eso en definitiva les permite a ellos interactuar de distintas formas, o en algunos casos puntuales, como lo vamos a ver hoy día, emitir algunos tipos de energía que son importantes para su estabilidad, ¿ya? En un átomo que está equilibrado, nosotros tenemos idealmente una cantidad de protones que es la que corresponde al átomo específico del que hablamos, cantidad de neutrones asociadas a la naturaleza, y una cantidad de electrones igual a la de protones que están por fuera, girando permanentemente alrededor del núcleo. ¿Ya? Eso es lo que uno espera en general. Este átomo entonces va a contener, como bien dice y lo vimos anteriormente, un núcleo en el que vamos a encontrar protones, que son la carga positiva, y neutrones, que son partículas que tienen una carga neutra, ¿ya? Ya no se dice que no tengan carga, porque en realidad sí la tienen, pero lo que pasa es que los neutrones tienen la misma carga positiva y negativa en igual cantidad, ¿ya? Eso es lo que los caracteriza en definitiva. Y los neutrones tienen la particularidad de ser un pegamento, que va a permitir que los protones se mantengan unidos, porque normalmente en la naturaleza los polos iguales se oponen, ¿ya? Se repelen. Dos personas que son idénticas pelean a cada rato. En cambio, dos personas que son distintas se atraen, ¿ya? Nunca se les olvide eso. Entonces, estos protones en definitiva con los neutrones se mantienen siempre unidos en este núcleo que es una estructura principal. Por otra parte, tenemos lo que es la corteza, la parte externa, en donde van a estar los electrones, que se mueven alrededor del núcleo y de alguna manera están encargados de la interacción que tenga este átomo con el medio en general. Ahora, nunca olviden que del total de la masa de un átomo, casi la totalidad está en el núcleo. O sea, los electrones son como aire prácticamente, ¿ya? No pesan casi nada. Por eso es que en general, cuando nosotros caracterizamos un átomo, vamos a utilizar dos números, el número atómico y el número másico. El número atómico, que es el Z, caracteriza al número de protones, ¿ya? Y el número másico se llama así porque corresponde al total de la masa del átomo y es principalmente la cantidad de protones más neutrones, ¿ya? Eso en definitiva es lo que corresponde a la caracterización de un átomo. Solo a modo de recuerdo, ¿ya? Muy importante, yo les comenté que los átomos en general no están todos equilibrados. La mayor parte de ellos tienen cosas que muchas veces o le sobran o le faltan, ¿ya? Hay un tipo de átomo en particular que siempre está con cosas que le sobran, ¿ya? Estos átomos son normales como los que encontramos caracterizados en una tabla periódica, pero se van a diferenciar exclusivamente porque teniendo un número de protones que es similar al átomo del cual se origina, el número de neutrones está excedido en su número, ¿ya? Y esos son justamente los isótopos, ¿ya? Que en definitiva nosotros los vamos a utilizar en distintas aplicaciones, tanto médicas como industriales, ¿ya? Recuerden que los átomos en definitiva conforman materia, así que lo que estoy hablando son de cierto tipo de materiales que de cierta forma tienen este tipo están compuestos principalmente por estos átomos que son los isótopos, que tienen un exceso de neutrones, ¿ya? Ahora, ¿por qué se consideran mucho aquí en este caso los isótopos? Porque un gran porcentaje de los isótopos, o de estos átomos que tienen excesos de neutrones, con respecto al normal, son radioactivos, ¿ya? En definitiva, los isótopos se caracterizan por ser principalmente radioactivos. No todos, pero en su gran mayoría. Y estos son los que generalmente nosotros utilizamos en distintas aplicaciones, ¿ya? Ahora, estos isótopos, que son los átomos que generalmente tienen un exceso de neutrones, se tienen que estabilizar. ¿Cómo lo hacen? ¿Alguien me puede decir cómo lo hacen? Desprendiendo. Desprendiendo. ¿Qué desprenden? ¿Qué desprenden, cree usted? En este caso, para tratar de mantener el equilibrio, algunos en este caso los protones, si no me equivoco, con algunos neutrones
se desprenden desde ese átomo. Exacto. Van a desprender lo que hay dentro, principalmente del núcleo, ¿ya? Ahora, tienen que recordar que en un átomo, el núcleo es una estructura muy cerrada. De hecho, es muy difícil salir y entrar de ella si no tiene una característica particular, ¿ya? Por tanto, por eso la liberación de energía no es al azar, no es lo que sobre, sino que tiene que darse de forma ordenada. Y generalmente esa forma ordenada es la que menos energía gasta para el núcleo, ¿ya? Por eso es que nosotros vamos a tener solo ciertos tipos de forma de liberación de energía y no son como uno piensa que se puede liberar cualquier cosa que sobre. No, es cierta forma o tipo de forma en la cual se va a liberar esta energía, ¿ya? Entonces los átomos en general o isótopos inestables, que se define que son inestables porque les sobra algo, van a liberar por lo general lo que tenemos en el núcleo, que hay protones, neutrones o energía. Pero nunca olviden que dentro del núcleo también hay una energía involucrada que es la que mantiene unidos todas estas estructuras. Entonces, esas son las tres cosas que se pueden liberar. Protones, neutrones, energía. ¿Ya? Los protones y los neutrones pasan a ser, en este caso, lo que va a emitir el núcleo de un átomo, ¿ya? Y aquí ya nosotros nos introducimos al concepto de radiación, que es la radiación en definitiva, es la liberación de energía a partir de un átomo inestable, ¿ya? Se llama así porque el primer átomo, que fue el que se estudió, fue el... ¿Qué átomo fue? ¿Qué átomo fue? A ver si alguien sabe. Ahí los pillé, pero no se preocupen porque no tienen por qué saber. Eso me permite saber si se lo había dicho o no, ¿ya? En general, el primer átomo que se estudió fue el radio, ¿ya? Y ese justamente fue el que le dio el nombre a todos los tipos de forma en que ocupamos la palabra radiación, radiología, radioactividad, etcétera, ¿ya? Radiación. Entonces, todos provienen desde ese punto inicial en el que se descubrió este primer elemento radioactivo denominado radio. De hecho, antiguamente el Instituto Nacional del Cáncer, aquí en Chile, se llamaba Instituto Nacional del Radium, ¿ya? O del radio, porque fue la primera sustancia que se aplicó en tratamientos de radioterapia, ¿ya? Entonces, en la actualidad, evidentemente, son más efectivos. Por tanto, en general, esta radiación que nosotros liberamos, la podemos liberar en partículas, que de alguna forma van a ser los protones y los neutrones, o energía, que va a ser generalmente ondas electromagnéticas, ¿ya? ¿Pueden los rayos X salir del núcleo de un átomo? Pregunta. ¿Los rayos X del núcleo de un átomo? Sí. Sí, Eh, porque sí, yo en también lo realidad, pensé. ¿Ah? Cuando se destrozan, sí. es que eso es un efecto del momento en que se desprende una partícula. Ya, ya. Es algo así, lo vamos a ver después, ¿ya? Pero un aspecto importante para que nunca se les olvide. Los rayos X se forman en los orbitales, no en el núcleo del átomo, ¿ya? Por tanto, los rayos X no provienen del núcleo. Por eso es que yo les hice esta división para hablar de isótopos radioactivos, en el que solo vamos a identificar tres tipos de radiación: la alfa, la beta y la gamma, ¿ya? La energía gamma es la que sale del núcleo de un átomo y que es energía, la gamma, ¿ya? Pero los rayos X se originan en los orbitales, por tanto, no están tratados al menos en este tema. Eso hay que tratarlo siempre en un tema aparte, porque tienen un origen totalmente diferente. Por lo tanto, en los electrones, ¿Ah? en los electrones, Sí, salen en definitiva de un intercambio de energías que se produce a nivel de los orbitales o los electrones, ¿ya? Y ese intercambio de energía es lo que ustedes deben haber escuchado como radiación de frenado. Si no lo han escuchado, igual lo vamos a ver a posteriori, ¿ya? Por tanto, nosotros hay
hay más tipos, ¿ah? Pero yo voy a darle énfasis a estos 3 tipos de radiación, que son las que primero se descubrieron. La radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma, que son en definitiva la forma a través de la cual nosotros podemos de alguna manera liberar esto que sobra en el núcleo de un átomo como una energía, ¿ya? Y esta energía justamente es la radiación que uno va a utilizar. Recuerden que la radiación alfa tiene la particularidad de ser una energía que generalmente es muy poderosa, interactúa mucho, ¿ya? Por tanto, no la vamos a utilizar tanto en aplicaciones médicas. Vamos a quedarnos solamente con la radiación beta y los rayos gamma, que son en definitiva las dos aplicables, al menos en el área médica, ¿ya? De aquí viene entonces el concepto de radioactividad. En definitiva, es la propiedad de los elementos que poseen para emitir radiación ionizante de forma espontánea, ¿ya? Todos estos materiales a los que yo les comento y que tienen un núcleo, orbitales, son sustancias que se encuentran muchas veces en la naturaleza, todas ellas, que sobre todo tienen un exceso de neutrones, emiten este exceso como energía, y eso lo hacen de manera espontánea. No hay nada que medie esa libertad de poder emitir radiación, ¿ya? Esto los hace muy radiactivos porque son muy impredecibles, ¿ya? Muy peligrosos, perdón. Porque son impredecibles en definitiva. Yo no puedo tener manejo en cómo ellos liberan la energía, porque es una capacidad propia de ellos y que la ejercen a libertad, ¿ya? Entonces, necesariamente este tipo de sustancias, el único tipo de protección que puedo tener frente a ellas es simplemente utilizar un blindaje o de alguna manera controlarlas de cierta forma en que no tengamos acceso a ellas más que lo justo y necesario, ¿ya? Estas sustancias entonces, que son las que generan radioactividad, tienen la cualidad de emitir la radiación ionizante de forma espontánea. ¿Y cuál es la radiación que emiten? Radiación alfa, beta o gamma, ¿ya? Tenemos que tener claro que de esas radiaciones que emiten, hay unas que son partículas, que son la alfa y la beta, y hay otras que son energía, que es la radiación gamma, energía electromagnética, ¿ya? Generalmente ambas emisiones llevan a lo que se denomina un proceso de desintegración, y se le llama así porque cualquier átomo que emite una radiación ionizante, y sobre todo genera una de estos tipos de radiaciones, no es inicialmente el que era, porque ahora le vamos a tener que restar eso que elimina, ¿ya? Y eso en definitiva en algunos casos genera inclusive que algunos materiales que eran A terminen siendo B. O sea, nosotros hacemos una transformación de un material a otro. Y así de drástico puede ser. Ahora, cuando el hombre se dio cuenta que podía hacer esto, créanme que igual trató de hacer varias fabricaciones, inclusive trató de fabricar oro, porque dijo, chuta, esta es la mía. Si puedo saber de dónde puedo sacar oro al transformar A a B, generando oro, puedo evidentemente volverme rico, ¿ya? Efectivamente, se puede fabricar a través de radioactividad el oro, ¿ya? Pero lamentablemente el oro se transforma rápidamente en otra sustancia, porque muchas de estas sustancias, buscando la estabilidad que yo les decía o el equilibrio, pueden generar más de una radiación. A veces emiten radiación alfa, después beta, después gamma, después alfa, después beta, después gamma, hasta que queda en un material que no es radioactivo, ¿ya? Entonces, hay una serie de series que se conocen donde uno ya sabe en qué se va transformando un material hasta llegar a descomponerse y quedar sin emitir radiación. Esta emisión de radiación es un fenómeno estadístico. Se ha estudiado, sabe cuánta duración tiene, ¿ya? En promedio, no se sabe de forma exacta, porque generalmente los átomos, esta liberación de energía, la van a hacer dependiendo del día, la hora, el lugar, la temperatura, la presión atmosférica y muchas otras situaciones, ¿ya? Entonces puede haberse enlentecerse o volverse más rápido. Y eso evidentemente hace que sea necesario contar con algún
algo de referencia que nos permita saber cuán radioactivo es un material y cuánto tiempo va a ser radioactivo, ¿ya? Por eso nosotros utilizamos la estadística para ello. Aquí tenemos justamente el núcleo que está generando radioactividad o radiación, y esta radiación puede ser alfa, beta o gamma. Gamma, recuerden que es energía, alfa y beta son masa, poseen masa, ¿ya? Y esta es la transformación que les comentaba. Por ejemplo, si el núcleo de un átomo tiene tantos neutrones como protones y libera una partícula alfa, la partícula alfa son 2 protones y 2 neutrones, al disminuir el número de protones ya es otro material, porque recuerden que la tabla periódica, los elementos, el número de protones indican qué elementos son. Si ustedes, por ejemplo, al carbono le restan 2 protones, ya no es carbono, ¿ya? ¿Qué átomo sería? Sería para la casa. Vamos a ver una tabla periódica, porque tampoco tengo claro cuál es. Que les pillo. Ya. Bien. Este proceso en el cual generalmente se cambia un átomo de A a B porque libera su radiación se llama desintegración radioactiva. Y es un proceso normal y natural. Básicamente se produce siempre en la naturaleza, ¿ya? Y la emisión radioactiva, por lo general, genera un isótopo, se genera a partir de un isótopo radioactivo cuando libera su energía, ¿ya? Perdón, Todo, ¿qué genera? Ah, ya. sí, todos me escuchan bien, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? Con intransferencia. Sí, sí, Con profe. interferencia. El Yo gol lo escucho así. El Te escucho gol bien. solamente. ¿Sí? ¿Hay algunos que vi? Me acerco más, ahí sí. Ahí sí, profe. Ya. ¿Qué debe ser el partido? Eso fue. Esa es la El gol fue. fue gol. Ya. Como les comentaba entonces, la transformación de un material que es radioactivo al emitir su radiación se llama desintegración radioactiva, ¿ya? Y eso pasa en un tiempo determinado que va a depender del material radioactivo con el cual estemos trabajando. Les voy a poner ejemplos de tiempos, por a lo mejor ahora en este minuto no van a ubicar mucho eso, pero por ejemplo el tecnecio que lo usamos en algunos exámenes de medición nuclear tiene un decaimiento de 6 horas. Eso significa que demora esa cantidad en emitir su radiación y cambiar, evidentemente, a otro material. Si es que es así, ¿ya? El yodo también pasa lo mismo, tiene un tiempo de decaimiento de 8 días. Hay otros que tienen de 1500 años, otros de 1.200.000 años, ¿ya? Y así. Son todos con un tiempo determinado, pero que a veces son muy largos, ¿ya? Pero eso es por la liberación de energía, profe. Exacto, es lo que demora en emitir su radiación, ¿ya? Estos tiempos en general sí son estándar, ¿eh? Uno sabe, si conoce cuál es el material radioactivo, sabe cuánto tiempo va a demorar, eso ya está estudiado, más que estudiado un montón de veces, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en este tiempo en definitiva? ¿Qué espera que no ocurra? Que la mitad de la actividad de la sustancia radioactiva, mejor dicho, que la sustancia radioactiva se reduzca a la mitad. Eso significa que si una sustancia emitía 100 el día de hoy y su vida media es de un día, mañana va a emitir 50. Al día siguiente va a emitir 25, que es la mitad de la mitad. Al día siguiente va a emitir 12,5, que es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Y así sucesivamente, ¿ya? Siempre se reduce a la mitad del día anterior, ¿ya? Hasta que sea prácticamente cero. Eso en definitiva es importante. Ahora, este valor es importante porque bajo ese alero nosotros nos regimos muchas veces para que cuando trabajemos con sustancias de este tipo que emiten radiación, las podamos desechar en la basura común, ¿ya?
Entonces, nosotros decimos que cuando han pasado 10 periodos de semidesintegración, uno puede desechar el material ya a la basura como cualquier cosa, ya normalmente. Cuando dice eso, ¿a qué se refiere, profe? ¿Al ¿Mm? material en general? ¿A lo Por yodado? ejemplo, si usted hace un procedimiento con tecnecio, va a usar jeringas, mariposas, ¿ya? Y todas esas cosas, ya hasta el algodón que le coloca al paciente, quedan contaminados con radiación, ¿ya? Esa jeringa y todo lo que usó, no lo va a poder desechar en la basura común. Lo va a tener que desechar en un contenedor especial. Para poder desecharlo como basura común o basura cortopunzante, tienes que esperar 10 vidas medias. Eso significa, en el caso del tecnecio, 60 horas. Por lo Aproximadamente tanto, no 3 puedo días. seguir el protocolo del REAS. No, ese tiene un protocolo de REAS especial. Pero está incluido dentro de, por si acaso. Pero no se utiliza en todos lados porque no todos los lugares trabajan con sustancias radioactivas. ¿Ya? Ah, ya. Hay un protocolo estándar del ministerio, a lo mejor ahí más adelante lo podríamos revisar, ¿ya? Para que también lo incluyamos, porque es parte de la protección radiológica el saber cómo desechar los materiales Profe, se radioactivos. supone que ese material radiológico va en el tacho azul, celeste, Amarillo. No, amarillo. no Amarillo. celeste, porque el cortopunzante es amarillo solo. Sí, pues. Caja amarilla es Rojo cortopunzante. biológico. Biológico. Tiene razón, y azul. Me perdí un poco en el color porque generalmente nosotros, todo lo que trabajamos en medicina nuclear es amarillo, pero puede que efectivamente el tacho para botarlo sea de otro color, ¿ya? Lo voy a averiguar. Me acuerdo que los residuos radiactivos se echaban en el contenedor azul. Azul, sí. Ya. Es lo que nos pasaron a nosotros en REA. Sí, en REAS, sí. Azul era. Ya, dejémoslo como Pero no sabíamos que. Yo no me imaginé que ese radioactivo. Efectivamente, al que se refiere usted. ¿Cómo? O sea, no me imaginé que ese tipo de desecho radioactivo, o sea, yo para poder botar eso igual tengo que usar protección y todo, ¿no? Sí, al comienzo. Como le dije, pasadas las 10 vidas medias, supuestamente ya es normal. Pero ¿qué va a hacer usted? Hay que tomar la bolsa de los desechos que uno tenga, medir con un detector Geiger-Miller, ver cuál es la actividad y si es idéntica a la ambiental, se elimina. ¿Ya? Entonces, Pero ese contenedor debe estar en un cuarto especial, todo especial, pues, porque cualquiera podría ingresar y decir, yo aquí lo he hecho. sí, está ubicado en una zona especial que se llama cuarto caliente. ¿Ya? Se llama caliente por la cantidad de radiación que hay ahí. Yeah. ¿Ya? Sí. No es por otra cosa. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos la transformación del potasio radioactivo, ¿ya? Potasio radioactivo en argón. ¿Por qué se transforma aquí? Porque este es un material que genera una emisión radioactiva en donde hay desprendimiento de neutrones y protones sobre todo, y eso genera que de potasio 40 pasemos a argón 40, que es otro material totalmente diferente, ¿ya? Más probable que sea una emisión beta un poco por el intercambio que se produce. Entonces, ¿cuánto demora esta transformación? Aquí sale la data, es poquito, no más allá de 1.300 millones de años, ¿ya? Muy breve. Y esto generalmente hace que, si yo tengo, supónganse, un 100% de este potasio, al pasar 1.300 millones de años, si yo vuelvo a medir, posiblemente mitad, quién sabe cuántos abuelos más, va a medir que la mitad de eso sigue siendo potasio, pero la mitad se transformó en argón cuando emitió su radiación. ¿Ya? Si pasan otro ciclo más de 1.300 millones de años, nos vamos a encontrar con que ya la mitad de la mitad es potasio y el resto, casi todo, es argón. Y así sucesivamente, mientras más avancemos, de acuerdo a este periodo de semidesintegración o vida media avance, más se disminuye la cantidad de actividad del material. ¿Ya?
esto se utiliza para poder saber uno cuándo puede eliminar el material. Ahora, nadie va a esperar tanto tiempo, por eso estos materiales con una vida media tan larga no se utilizan casi nada, ¿ya? Pero sí, lamentablemente, muchos de ellos son desechos radioactivos, ¿ya? Pasa en algunas situaciones, por ejemplo, en el caso de Chernobyl, que cuando explotó el reactor, gran parte de estos materiales radioactivos se liberaron al ambiente y contaminaron la tierra, el agua y los animales, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que esperar eso, una cierta cantidad de años para poder esperar que eso vuelva nuevamente a existir personas que la puedan habitar. Imagínense que ya llevamos del accidente 97, 33 años y los niveles de radiación son idénticos como estaban en esa época cuando fue el accidente, ¿ya? Y el agua lo único que hace es que decaiga la radiación y queda en el suelo, pero por eso nadie puede ni siquiera tomar una piedra de ese lugar, ¿ya? Profe, La radiación dígame. la lluvia ácida que le llaman es porque cae con radiación, con la radiación que queda en el ambiente. La lluvia ácida no, se produce básicamente por la contaminación ambiental y el ozono que liberan los autos, en definitiva, ¿ya? Pero sí hay un cierto contenido de materiales radioactivos que hay en las lluvias que tienen un nombre similar, ¿eh? Pero las vamos a ver más adelante. Cuando hay muchas veces, habían detonaciones nucleares, se generaban a veces nubes y después llovía. Y ahí lo que llovía era pura radiación, ¿ya? Pasó al menos en ciudades como en Japón, cuando hubo la explosión nuclear, que hubo una lluvia con gran contenido de radioactividad posterior, ¿ya? Pero le dicen lluvia cascada, o fallout también le llaman, ¿ya? Bien, ¿qué tipos de radiación tenemos? Solo les voy a mencionar 4, pero yo creo que en promedio ya se han descubierto como 10 radiaciones diferentes, ¿ya? Tipos de radiaciones distintas. La diferencia es que las otras pasan muy inadvertidas y son muy difíciles de detectar, ¿ya? Ahora, estas 4 las coloqué porque fundamentalmente tienen interés para nosotros. Ellas son las partículas alfa, las partículas beta negativas, las partículas beta positivas y la emisión gamma, ¿ya? Las partículas alfa en general, como les comenté, son las más dañinas, así que esas generalmente no tienen aplicaciones médicas, pero sí las beta negativas para la braquiterapia, las beta positivas que se utilizan en lo que es la tomografía por emisión de positrón, y la emisión gamma la ocupamos en casi todo, al menos en medicina nuclear se ocupa aún, ¿ya? No se ha dejado de utilizar. Profe, la emisión gamma, disculpe, ¿la emisión gamma de qué estaba compuesta? Es pura energía, radiación electromagnética, ¿ya? ¿Como calor? ¿Mm? ¿Como calor? Es como la luz. No genera tanto calor, en definitiva, ¿ya? Pero es energía pura. La diferencia es que tampoco es tan energética que uno no la detecta. No tiene cómo tampoco saber si es cálida, si es fría, porque no... Prácticamente hay radiación gamma que uno lo atraviesa en todo el día, ¿ya? ¿Y cuál es la beta positiva, profesor? ¿Tomografía cuánto? Tomografía por emisión de positrones. Esa Ya. es la que se utiliza la beta positiva, ¿ya? Bien, vamos a revisar algunas características. Esta era la tarea de la guía que les mandé, por si acaso. No sé si la han revisado siquiera, pero para que vayamos viendo algunas cosas. Igual la voy a revisar mañana aquí, así que tranquilo. Tenemos la desintegración alfa, que en general se caracteriza por ser aquella radiación que produce más daño, ¿ya? Pero también es la que recorre menos distancia. Por eso el concepto de daño es bien relativo, porque lo que pasa es que va a producir más daño, pero si la persona se contamina con la sustancia que genera este tipo de radiación, ¿ya? Eso se lo aclaro porque fue una pregunta interesante que me hicieron en el otro curso, efectivamente porque me dijeron de que en sí a lo mejor
si la partícula alfa chocaba y prácticamente uno la puede detener con la piel, entonces debería generar menos daño, porque llega hasta la piel. Pero lamentablemente ahí lo que pasa es que al prácticamente interactuar, entrega toda su energía inmediatamente. Y eso hace que muchas veces las personas que estén expuestas a sustancias de emisión alfa o que se contaminen con ellas, generen quemaduras, ¿ya?, superficiales, que pueden inclusive generar rotura de vasos sanguíneos inmediata y una serie de cosas que son bastante complejas de manejar. Aparte que si es una contaminación general. Pero al chocar se desintegra. ¿Ah? Al chocar se desintegra o pasa a ser parte de nuestro, bueno, en sí, de nuestro núcleo, de nuestros átomos propios. Por ejemplo, choca con mi mano. Sí, tiene que recordar que todas las radiaciones en sí, no hay nada que desaparezca, sino que se transforma en otra cosa, ¿ya? Las partículas alfa cuando salen tan rápido que chocan, entregan toda su energía y se detienen. Quedan ahí mismo, ¿ya? Pero ahí llegan 2 electrones y se transforman en un átomo de helio. Esa es la transformación que tiene, ¿ya? Se transforman en un nuevo átomo solito, por sí solo, ¿ya? Eso es porque buscan la mejor forma de poder neutralizarse. Entonces, al ir tan rápido, chocan y se detienen. Y ahí quedan. Hasta que llegue algo que los estabilice, que generalmente son 2 electrones que transforman ese en un átomo de helio en general, ¿ya? Ahora, tiene una capacidad inmensa de interacción con la materia. De hecho, basta con que recorra un par de centímetros y la detiene el aire inclusive. O sea, basta con que interactúe con el oxígeno, el dióxido de carbono y se detiene casi de inmediato, ¿ya? Por eso en general su daño lo hace cuando hay estas explosiones nucleares, se liberan vapores que generalmente parte de esas partículas quedan en las personas o las respiramos y ahí es donde se produce el problema, porque incluimos sustancias que emiten este tipo de radiación y comienzan a quemarnos por dentro o por la superficie, ¿ya? Su principal interacción es por ionización, aunque también puede utilizarse por excitación, ¿ya? Yo fundamentalmente les voy a pasar solamente para efectos del curso la ionización, que es lo que más me interesa como interacción de la radiación con la materia, ¿ya? Aquí ustedes tienen un átomo que se desintegra y emite una partícula alfa, ¿ya?, que está compuesta por 2 neutrones y 2 protones, ¿ya? Este átomo, evidentemente, al emitir eso, si está sacando 2 protones de su estructura, cambia de estructura. Por eso, si yo inicialmente tenía un átomo que se llamaba X, ahora ya el átomo se llama Y, porque tiene 2 protones menos, ¿ya? Y eso, en definitiva, es el mecanismo que busca para lograr, de alguna manera, escapar. Y es su forma de emitirse, ¿ya? Y cambia evidentemente el átomo o se desintegra el átomo pasando de uno a otro. La desintegración beta negativa generalmente se producen átomos que tienen neutrones en exceso y protones en falta, ¿ya? Generalmente los neutrones es muy difícil que se vaya a producir esto, pero se pueden dividir, ¿ya? Recuerden que el neutrón originalmente lo veíamos como una partícula que es neutra. Tiene cargas positivas y negativas, pero están todas dentro de la misma masa, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa aquí? El neutrón se parte por la mitad. Y eso genera que tenga cargas positivas por un lado y negativas por otro. La carga positiva se transforma en un protón, que pasa a estar dentro del núcleo. Y la carga negativa sale a una velocidad impresionante hacia el exterior, ¿ya? Porque originalmente puede haber una carga negativa en un núcleo de un átomo. ¿Conocen que existe una carga negativa en el núcleo de un átomo? No existe, ¿ya? Porque hay protones que son positivos y neutrones sin carga. Entonces, esa carga negativa se desecha, ¿ya? Y al salir con una violencia importante, sale como una radiación a la cual llamamos beta, ¿ya? Profe, disculpe, entonces, pero ese efecto lo hace por sí solo, en este caso el neutrón,
de dividirse, o tiene que haber otro factor que haga que se transforme? Solito, solo, ¿ya? Porque es una forma de liberar, es un mecanismo para liberar esto que le está sobrando y de compensar lo que le falta, ¿ya? Por eso que hay un periodo en que cada átomo se da para hacerlo. Ese es el tiempo en que yo le hablaba, que en general es un tiempo estandarizado en que demora en producirse ese efecto en el núcleo del átomo, ¿ya? Que es un tiempo indeterminado, a veces puede ser millones de años, porque no hay nada que lo apure, ¿ya? Es un proceso que se da de manera espontánea y natural, ¿ya? Estas partículas beta negativas tienen menos interacción que las alfa, producen en general menos daño que las mismas al interactuar con el tejido, ¿ya? Pero también pueden entrar con más profundidad. Está la respuesta ahí de por qué la usamos para tratamiento, porque cuando uno tiene un tumor, generalmente este no es superficial, pues profundo, ¿ya? Y si logran alcanzar cierta profundidad, nosotros podemos ser capaces de calcular y saber cuánta profundidad van a alcanzar, ¿ya? Así que eso. Para los que no puedan estar, por ahí me mandaron un mensaje, no se preocupen porque recuerden que igual queda grabada, pero agradezco el aviso, ¿ya? También en general toda la radiación beta interactúa por excitación, ¿ya? Pero también hay ionización y radiación de frenado. No me voy a meter mucho en eso todavía porque lo vamos a ver después. Aquí tenemos un núcleo que emitió una partícula beta, que es la carga negativa, es minúscula, es casi tan pequeña como un electrón, ¿ya? Por tanto, no se nota, pero evidentemente también hay un cambio en el átomo, donde pasa de un X a un Y. También es una desintegración por lo mismo, porque genera un cambio en la estructura del átomo, ¿ya? Profe, disculpe, me perdí un poquito. Cuando cuando se refiere a la carga negativa del beta, ¿qué estamos hablando ahí? Es que el beta tiene la carga negativa del neutrón. Recuerde que la positiva queda adentro. Ah, y la otra se desprende. Y Sí, la se negativa es la desprende. que sale a repeler. ¿Pero ¿Ya? no sigue siendo un neutrón? ¿No, o se tiene que denominar igual negativo? No, se acaba el neutrón, ya no existe. Porque el neutrón se parte por la mitad. Y queda una carga positiva dentro del núcleo y la negativa arranca. ¿Cómo se llaman las cargas positivas dentro del núcleo? ¿Protones? Protones. En eso se transforma el neutrón, en un protón. Sí, porque el neutrón de veras que el neutrón es un equilibrio. Sí, es un Exacto. equilibrio. Tiene las dos cargas. Ya, ahora comprendí. Gracias, profesor. Ya. Tercera radiación, estos se llaman positrones, ¿ya? También beta positivo. Generalmente la radiación beta positiva se origina cuando hay un exceso de energía en el núcleo, ¿ya? Ahí está escrito el cuánto es la energía, 1.02 mega electron volt, ¿ya? Y en definitiva, esa energía o exceso de energía es la que nosotros vamos a utilizar para generar un positrón, ¿ya? Los positrones son un poquito más difíciles de entender porque, en definitiva, son energía, ¿ya? Que se materializa y se transforma en una carga que sale del átomo, del núcleo del átomo, y se vuelve nuevamente a desmaterializar y se vuelve a generar energía, ¿ya? Por eso esto lo vamos a revisar más adelante porque es un mecanismo específico que tiene exclusivamente esta partícula. Estas son muy escasas por lo general de producir. Por eso se puede hacer solo con algunos isótopos. Y este tipo de radiación beta positiva fue fabricada por el hombre, ¿ya? No es natural que se produzca, ¿ya? Y el hombre la fabricó justamente con objeto de producir materiales que nos permitieran de alguna forma hacer diagnósticos con ellos, ¿ya? Así que eso. Y aquí tenemos nosotros nuestro átomo, que en este caso también lo único que pasa aquí es que se produzca un cambio de energía y se transforma en un átomo con una menor cantidad de energía en sí,
¿ya? Emitiendo una partícula beta positiva. Y por último, la emisión gamma, que es la más fácil de todas, es simplemente un exceso de energía que está en el núcleo y que se transforma en un rayo gamma, ¿ya? No tiene ninguna en sí especialidad. De hecho, los átomos que emiten radiación gamma tampoco tienen ningún cambio. Aquí tienen, por ejemplo, el bario 137, ¿ya? El bario, que es número atómico 56 y másico 137, emite radiación gamma y sigue siendo el mismo bario, ¿ya? La única diferencia que hay entre los dos es la M que se le ocurrió ponerle aquí, para definir qué es radioactivo o no, ¿ya? Pero es lo único que de cierta forma los identifica o los diferencia, ¿ya? Bien. ¿Pregunta respecto a esas radiaciones? ¿Alguna? Eso todavía no entiendo. Se supone que el elemento debe ser modificado, pues al emitir algún tipo de radiación, independiente cuál sea, se debe modificar. Y Sí. no entendí por qué ese no. ¿Por qué es la excepción a la regla? Lo que pasa es que en definitiva, cuando lo que se emite es exclusivamente energía, solo energía, ¿ya? No se genera ningún cambio en los átomos y en los protones, sigue siendo lo mismo, porque recuerde que para que haya un cambio en la estructura del átomo y del nombre, o del átomo en sí, tiene que emitir protones y neutrones, o haber un intercambio de ellos, ¿ya? Y en este tipo de átomos que emiten radiación gamma, no hay intercambio ni de protones ni de neutrones, ¿ya? Y entonces, ¿no se puede determinar como ionizante ese tipo de radiación? Sí, igual ioniza, porque la ionización es la interacción de la radiación usted cuando ya la generó. Es solamente, claro, el efecto. Sí, sí. Ahora, ¿quiere que le explique específicamente cómo se genera la radiación gamma? No es difícil, pero no lo había puesto porque en realidad no sé si les interese tanto, ¿ya? Pero la radiación gamma, se la voy a graficar de la siguiente forma. Piense que tiene un puzzle como de 1000 piezas, de estos que tiene que armar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Usted lo armó, hizo todo pero resulta que la mitad del puzzle lo armó con las piezas al revés. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Armarlo nuevamente, ¿no es cierto? Y en eso va a invertir energía. Ya. Entonces, lo que hace usted cuando emite radiación gamma es justamente eso. La radiación gamma es que los protones y los neutrones están en cierta posición, pero estén desordenados. Entonces, lo que hace el núcleo del átomo es ordenarlo en la posición correcta, pero al ordenarlo le sobra algo. Y eso que sobra es la radiación gamma, ¿ya? Entonces, es de cierta forma el ordenamiento que se genera dentro de todos los protones y los neutrones para que queden equilibrados, pero después de que se ordenan, se dan cuenta que les sobra algo. Y ese algo es justamente radiación gamma, ¿ya? Por eso es mucho más sencilla en sí, porque solamente se produce por un ordenamiento de los protones y neutrones dentro del núcleo. Nada más que eso, ¿ya? Entonces sí hay un cambio, efectivamente, que pasan de estar de desordenados a ordenados. Pero si están en constante movimiento, por lo tanto, dentro de cualquier átomo se da ese tipo de radiación. No, porque dentro, en el interior, los protones y los neutrones no se mueven, están siempre en una posición equilibrada, ¿ya? Por eso cuando están desordenados están en desequilibrio y tratan de ordenarse, porque si están desordenados adentro, los electrones también están de cierta forma un poco desordenados afuera, ¿ya? Claro, bueno, es que hay otros conceptos que no manejo, por ejemplo, el tipo de material con el que se libera ese tipo de radiación. Porque debe ir un proceso. No todos los materiales emiten radiación gamma tampoco, son algunos solamente. Es que ¿ya? por eso, ahí desconozco, por eso tantas dudas. Porque Sí. claro, trato de graficarlo y me imagino, claro, que si yo hago un movimiento con mi mano, podría estar generando el tipo de radiación, pues, pero no necesariamente. Sí, pues, es que de cierta forma, claro, pues.
No sé si me entiende, es como que ya estoy produciendo un tipo de radiación. Exacto. Pero no es tan así porque recuerde que dentro de los átomos, cuando uno habla de qué se mueve, es porque los átomos como estructura completa están en movimiento. De hecho, cuando usted va a servir un líquido, es porque los átomos se empiezan a mover entre sí más rápido. Pero esa es la interacción externa, porque por dentro el átomo no se mueve. La estructura interna no tiene movimiento. ¿Ya? Es como los planetas en el universo. Pues los planetas se mueven, interactúan por fuera, ¿no es cierto? Pero internamente, imagínense, bueno, la Tierra tiembla de vez en cuando. Sí, sí. Piense No, pero entonces, se entendió el concepto, sí. pero piense que los temblores son al final la emisión de radiación gamma. Si usted se fija, ahí hay liberación de energía, el temblor. Claro, esa es la palabra, esa es la, Sí. claro, en general, la liberación de energía. Ujú. Ya. Es muy parecido en su actual ambas cosas. ¿Ya? Bien. Generalmente nosotros vamos a tener muchos materiales que van a estar inestables y que tienen que desintegrarse, ¿ya? Estos isótopos inestables lo que tratan de buscar es su equilibrio. ¿Cómo lo hacen? Emitiendo las radiaciones, que pueden Alfa, ser beta. alfa, beta positivo o beta negativo y gamma, ¿ya? Una vez que emiten esta radiación, la radiación sale del átomo, ¿ya? La única que no sale, porque si ustedes se fijan aquí se ve partículas alfa, beta, que generalmente se refieren como beta a la negativa, porque la positiva la generó el ser humano, y los rayos gamma. La única que no alcanza a salir nunca es la beta positiva, ¿ya? ¿Por qué no sale? Porque como tiene una carga positiva, los electrones que están alrededor la atraen y chocan antes de que pueda salir. ¿Ya? Entonces, la beta positiva o los positrones en general no salen del átomo en donde se originaron. Pero el resto, las partículas alfa, beta negativa y gamma, sí salen. ¿Ya? Al salir, van a interactuar con los átomos que están a su alrededor. Cualquiera, no importa cuál sea. ¿Ya? Y van a interactuar a través ¿de qué? ¿Cómo, profe, a través de los átomos que está a su alrededor? Interactúa la radiación al salir del átomo, en donde se emite, va a interactuar con átomos de los materiales que están alrededor, ¿no es cierto? Ya, con otros átomos. Con otros átomos, ¿ya? Y va a interactuar a través de ionización, ¿ya? Por eso nosotros le llamamos radiación ionizante, porque es la forma en que la radiación de este tipo interactúa con la materia, ¿ya? Ahora, estas interacciones ocurren con cualquier cosa que encuentren en el viaje. Inclusive el material radioactivo puede interactuar consigo mismo, ¿ya? Eso no lo limita en general a que no se pueda producir, ¿ya? Pero este tipo de interacción, en general, que se llama ionización, se va a producir cuando esta radiación interactúa a nivel del material que encuentra en su camino, ¿ya? ¿Cómo se produce la ionización? Generalmente se va a producir cuando la radiación, que proviene generalmente de afuera, se encuentra un átomo cualquiera y choca con los electrones de los orbitales, ¿ya? Y al chocar, hace que este electrón que está en los orbitales salga, ¿ya? Salga de los orbitales. Y en algunos casos la radiación puede continuar un camino o puede desaparecer, ¿ya? Esas dos posibilidades existen. Y esto conforma dos iones, el electrón que sale y el átomo que queda con un electrón menos, que queda con una carga positiva, ¿ya? Y el electrón es la carga negativa. Por eso se le denomina a esta interacción que se produce de la radiación con los electrones de los orbitales de los átomos como ionización, ¿ya? Y eso permite que nosotros podamos detener la radiación. Porque tienen que pensar que estos átomos justamente que están aquí son a veces del material de blindaje que nosotros utilizamos para controlar y bloquear la radiación, ¿ya? Esa es una de las características particulares que vamos a utilizar.
Bien, ¿alguna consulta? Profe, En ¿qué este, entra en la prueba? Todo esto. No me vaya a decir lo que dijo el niño del volcán. Yo creo que ha visto el video. profe, pero ese efecto de ionización yo lo he visto, bueno, cuando nos explicaron el tema de los rayos X, ahí vimos ese efecto, po, que es lo que determina como el efecto de frenado, si no me equivoco. No estoy en realidad muy seguro, igual que el efecto Compton, tampoco lo recuerdo No muy bien. sé, pero parte en particular siempre genera un poco de incertidumbre porque son muchas cosas a la vez, pero espera que está, ahí, se estabilizó. Pero en general hay distintos conceptos que tiene que igual ir diferenciando. Miren, primero, aquí le hablé solamente de los isótopos radioactivos, que son sustancias radioactivas, ya materiales, que son traídos de la Tierra, algunos fabricados, independiente de eso, es material, es un elemento natural, véanlo así, como natural, ¿ya? Claro. Y estas sustancias emiten radiación alfa, beta y gamma, ¿ya? Esas radiaciones van a interactuar con la materia a través de ionización. Y eso nos permite a nosotros darle el nombre de radiación ionizante, ¿ya? Existen otras interacciones, pero la que principalmente las define es la ionización, ¿ya? La otra no se las voy a pasar por ahora hasta que veamos un poco lo que tiene que ver con las áreas específicas en las que vamos a trabajar con la protección radiológica, ¿ya? Ahora, tu consulta va porque me pregunta con respecto a el efecto de frenado, ¿no es cierto? Es que el proceso, profe, porque viéndolo gráficamente, como lo acaba de mostrar, es casi idéntico. No es idéntico, es totalmente diferente, ¿ya? Y viéndolo ahora, ¿qué es? Lo más probable es que lo vaya a ver ahora. Porque hablé de los materiales radioactivos, les hablé de la radiación alfa, beta y gamma, ¿ya? Cómo se origina y la diferencia que tienen. La alfa es la más dañina al interactuar de forma directa Claro. que la beta y la gamma, ¿ya? Perfecto. Y interactúan mediante ionización, que es este proceso en el cual la radiación llega, saca electrones, los electrones salen volando para un lado y la radiación desaparece o se va atenuando, ¿ya? Claro. Uh-huh. Perfecto. Quédese con eso hasta ahora. Deme un segundo, ¿ya? Voy a pausar un poquito la grabación, porque si no, no me va a dejar cambiar la presentación. Entonces, lo que vimos hasta ahora es la forma en que, entre comillas, se genera de forma natural la radiación, ¿ya? Para que entiendan un poco más claro el concepto. Claro. Lo que vamos a revisar brevemente ahora es la manera artificial en la que podemos generarla. Esto específicamente es a través de los rayos X, que es un tipo de radiación, pero es distinta a la anterior. Porque los rayos X, hasta donde nosotros sabemos, los generamos mediante un artefacto eléctrico, ¿ya? Por tanto, su interacción es idéntica, pero la forma en que No es lo química. generamos es distinta. ¿Ah? No es química, no es química. No es química, no. Es totalmente artificial, ¿ya? ¿Por qué voy a aprovechar de hacerle esto al tiro? Porque como mañana no pueden venir todos a clase, sí, porque esta correspondía a la clase mañana, pero les voy a adelantar un poco porque posiblemente no todos van a poder participar. Ese es el objetivo, que cambiemos, y aparte que aprovechamos de unir un poco la información, ¿ya? Déjenme poner a grabar nuevamente para guardar esta presentación también. Bien, entonces ya vimos un poco que la forma de generar actividad en definitiva podría ser sustancias naturales que emiten radiación alfa, beta y gamma, vuelvo a reiterar, la cual proviene del núcleo de un átomo, ¿ya? La segunda alternativa, que es la más fácil, más controlable, entre comillas también tiene menos riesgo para las personas que trabajamos con radiación, es generar rayos X, ¿ya? Los rayos X
se utilizan principalmente en diagnóstico. Y tenemos la ventaja de poder generarlo a través de equipos que trabajan con electricidad. ¿Ya? Por tanto, aquí nosotros la generamos de una manera totalmente distinta. Ahora, como es una forma distinta, y nosotros lo que estamos generando es radiación, lamentablemente, uno de los problemas que tiene es que al interactuar, o sea, al generarla, tenemos que gastar una enorme cantidad de energía. Por eso es que no sé si en algún minuto se los dijeron, pero los equipos que generan rayos X generan 99% de su energía en calor y solo el 1% es lo que utilizamos para el examen, ¿ya? E inclusive yo les podría decir que utilizamos mucho menos, utilizamos no más allá del 0,01% en generar el efecto que nosotros queremos, porque aquí les voy a mostrar que la radiación en general sale para todos lados, ¿ya? Ahora, este tipo de sistemas de rayos X se utiliza bastante en general porque nos facilita tomar exámenes con una baja dosis, muy controlada. Aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos algún problema con la fuente de radiación, apagamos el automático y el equipo deja de emitir radiación, ¿ya? A diferencia de la radiación natural, porque las sustancias no dejan nunca de emitir radiación. Y uno de los problemas que tenemos es que si no las contenemos en un lugar cerrado, nosotros nos vamos a permanentemente contaminar o podemos exponernos de manera permanente, ¿ya? Por eso es mucho más fácil trabajar con los rayos X, ¿ya? Esto para qué se los voy a mencionar, pero yo creo que ustedes ya lo recuerdan, que Röntgen descubrió los rayos X, ¿ya? Podríamos decir inventó, pero lamentablemente fue tan accidental cuando los descubrió que a eso se debe que nosotros le hablemos así, ¿ya? Y lo primero que hizo fue tomarle radiografía a un montón de cosas. Los libros, las botellas, el cinturón, los picaportes de las puertas, y su señora al final, ¿ya? Cuando ya supiera que estaba más o menos segura el sistema, ¿ya? Pero sigue siendo con electricidad. Ahora, ¿qué diferencia tienen los rayos X con las otras radiaciones, aparte de la fuente de radiación? ¿Habrá alguna diferencia? Porque también es radiación ionizante. Esa es algo en particular que tienen idéntico, ¿ya? Claro. Pero el tiempo. ¿En qué sentido el tiempo? El tiempo de duración. Porque él mismo dijo que era artificial. Sí, y aparte que es por intervalo de tiempo corto. La radiación por isótopos radioactivos permanente, como les dije, ¿ya? Pero hay una radiación que se origina en isótopos radioactivos que es idéntica a los rayos X, idéntica. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿La alfa? ¿Será igual que los rayos X? ¿Será igual? ¿La alfa que los rayos X? Es que la alfa tendría que chocar con los electrones, pero no dejaría de ser radiación alfa. No piensen en el choque, piensen en lo que es. La partícula alfa es protones y neutrones. Los rayos X, ¿qué son? Energía. Energía. No, tendría que ser la gamma. Exacto. Si usted se para con un sistema que detecta radiación y no sabe de dónde viene, ¿ya? Y ubica que hay radiación, el equipo le va a marcar radiación gamma, ¿ya? Pero puede que sean rayos X. No va a tener cómo discriminar si no sabe qué fuentes son. Porque los rayos X y los rayos gamma son ondas electromagnéticas, así que son muy parecidas en sí. Lo único que hace la diferencia, por ahora que le puedo comentar, es la energía que tienen, porque la radiación gamma puede alcanzar niveles de energía superiores a los rayos X, ¿ya? ¿Y el detector cómo lo identifica entonces? No, ahí lo único que tenemos que aplicar ahí ya entra la parte humana, porque el ser humano es como a lo peor, asegurar el chancho, como dicen ahí. Pero es que el ser humano tiene que saber dónde está midiendo. Si está midiendo un poco de tierra, es lógico que la emisión es de radiación gamma, porque viene de la Tierra, ¿ya? Isótopos radioactivos. Claro, que si tiene una sala de rayos, es obvio que va a ser de va a ser un equipo de rayos X, ¿ya? Entonces sí, no es tan difícil tampoco, pero
ahí está la parte humana que cobra más relevancia, ¿ya? ¿Y en radioterapia también? ¿Es el mismo concepto? Sí, sí, es lo mismo. Recuerde que en radioterapia antiguamente se usaba la bomba de cobalto que generaba radiación gamma. Pero la bomba de cobalto no tenía gran tecnología, era un motor que sacaba y entraba un material radioactivo, nada más. Eso era toda la electricidad que había involucrada dentro del sistema, ¿ya? Más la luz del colimador, pero nada más. En cambio, el acelerador lineal tiene una ingeniería hacia atrás que es gigantesca, porque para generar un haz de rayos X tan poderoso, hay muchas cosas de por medio, sobre todo la electrónica en sí. ¿Ya? El de cobalto que ya no se está haciendo, ¿cierto? Porque es muy poco. Sí, sobre todo porque el cobalto, como es material radioactivo, teníamos graves problemas para desecharlo después. Es combustible de desecho y es como, ¿cómo se llama esto? Generaba contaminación ambiental. Por eso es que se dejó también de utilizar. ¿Ya? Ya. Bien, los rayos X, miren, ondas electromagnéticas. Son idénticas a los rayos gamma. Son penetrantes igual que los rayos gamma. Atraviesan ciertos cuerpos, pero son producidas por la emisión de electrones. ¿Ya? Originan impresiones fotográficas y se utilizan en medicina como medio de investigación y tratamiento. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a encontrar la diferencia que hay. A lo mejor yo les voy a refrescar solamente lo que ustedes ya saben. Ojalá sea así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí, como igual le mostré en la foto anterior, la radiación alfa, beta y gamma proviene del núcleo del átomo. Pero los rayos X provienen de los orbitales, de la parte externa, ¿ya? De afuera, no de adentro. Esa es una de las diferencias fundamentales entre los rayos X y los rayos gamma. Los rayos gamma provienen del núcleo. Los rayos X provienen de los orbitales, de afuera, ¿ya? Ahora, ¿cómo los vamos a originar? Ese es el problema. Y a lo mejor no es tan fácil de entender, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿ya? Los rayos X, para que su conocimiento como características fundamentales que tienen son ondas electromagnéticas, son generados a través de un sistema eléctrico, ¿ya? Y esto facilita manejar de mejor forma la fuente de radiación, poseen un espectro continuo de energía, eso quiere decir que yo puedo tener un abanico de energías que pueda lograr, las cuales yo puedo manejar. Ya puedo hacer un haz de rayo X de muy baja energía, 40 kilovolts, hasta llegar hasta los 16 millones de volts en radioterapia. ¿Ya? Y eso lo puedo hacer con un manejo electrónico simplemente, más la tecnología que está asociada. ¿Ya? Tiene una interacción diferenciada según la densidad del tejido. Por eso es que nosotros podemos tomar una radiografía o podemos hacer una imagen con rayos X, porque estos rayos X interactúan con los tejidos de distintas formas. Voy a poner un ejemplo. Si tomamos una radiografía de esta zona, ¿ya? La rodilla, ¿se fijan? Y yo estoy enfocado justamente aquí en la tibia y el peroné, que son estas estructuras que ustedes ven aquí, ¿ya? Lo que va a pasar es que cuando yo genere las de rayos X, la radiación va a interactuar con el hueso, va a interactuar con el músculo, va a interactuar con la piel. Y esa interacción va a ser de manera diferente debido a las características del tejido. ¿Qué es más duro, el hueso o el músculo? Hueso. El hueso. Por tanto, nosotros lo que esperamos es que el hueso interactúe mucho más con la radiación de lo que haría el tejido blando o la piel. Por eso, cuando ustedes toman una radiografía, lo que ven básicamente es el resultado de la interacción de la radiación con el hueso, con el músculo y con la piel. Aquí ustedes tienen abajito algo que se llama perfil de atenuación, que es como cada tejido interactúa con la radiación. Y eso es la imagen radiográfica que uno toma, ¿ya? En otras palabras, lo que obtiene es un negativo de la estructura que tomó. Y eso se produce porque los rayos X interactúan de manera distinta con cada parte del cuerpo. Y el resultado de esa diferencia lo transformamos en una imagen
que es la que ustedes posteriormente pueden obtener. ¿Ya? Y según la densidad, entonces, ¿es la capa que queda? Exacto. Según la densidad, es la cantidad de radiación que llega al detector o al aparato que tengamos para captar la imagen. ¿Ya? El chasis, eso es lo que llamamos el chasis, ¿o no? El chasis, detector, lo que tenga, dependiendo del sistema digital o análogo, que al final es lo mismo, ¿eh? Todo se basa en la misma tecnología. Perdón. Ahora, para poder generar rayos X, vamos a utilizar una estructura que se llama tubo de rayos X. ¿Ya? Bueno, cátodo. Ya no se estresen. ¿Cuáles son las partes del tubo? Cátodo, Ahí lo tiene anotado. ánodo. ¿Ah? Ahí les tiene anotado. El ano del Sí. cátodo, la ampolla de vidrio, el vacío. Exacto. Una ampolla de vidrio que no es cualquiera. No sé si tuvieron un tiempo muy famoso el vidrio Pyrex, que suponía uno lo metía al horno, podía Sí, cocinar cosas y no quebrarse. ¿Ya? claro. Justamente este vidrio del que está hecho generalmente la ampolla es de vidrio Pyrex, para aguantar la temperatura. Recuerden que el 99% de la energía que se genera en la reacción es calor, ¿ya? Por tanto, el tubo alcanza temperaturas entre los órdenes de 300 a 700 grados Celsius, ¿ya? Sí. Aproximadamente. Y mientras más grande el tubo, más calor genera, ¿ya? Por eso tenemos que tener un sistema de enfriamiento apropiado. Si alguien Así. se ha tomado un escáner, por ejemplo, se ha dado cuenta que la sala está permanentemente con aire acondicionado, ¿ya? Eso no es porque los tecnólogos ni los técnicos sean elevados en su temperatura corporal, ¿ya? Necesariamente. Básicamente se produce porque el equipo, el escáner o el equipo de rayos se bloquean Es que cuando esté se llega a frío. una temperatura muy alta, ¿ya? ¿Me iba a decir algo? Tienen que estar fría la zona, la Exacto, sala. sí, porque si no se bloquean los equipos para evitar que el daño, que el tubo se pueda reventar, ¿ya? Tiene una ventana por la cual salen las de rayos X, tiene aceite y una carcasa de plomo, ¿ya? Esas son las estructuras. Cátodo, ánodo, ampolla de vidrio, ventana, aceite y carcasa de plomo para la protección, ¿ya? Yo tengo tubos de estos, así que cuando hagamos el taller se los voy a mostrar en persona. Al igual que las partes, también las tengo divididas para que ustedes vean la forma específica que tiene. Pero este es un tubo de rayos, ¿ya? Junto a un esquema en general. Lo que ustedes ven en color verde agua es el vidrio, ¿ya? Adentro no hay nada, hay vacío, y todas las cosas que están ahí están al vacío. El vacío es importante porque si no estuviera, se genera arco eléctrico. Lo mismo que cuando uno está soldando y se genera una chispa, se genera algo así, ¿ya? Y hay que ¿Vacío evitar o que con eso- aceite, profe? Vacío, totalmente vacío. Ya. El aceite está por fuera del vidrio, por si acaso. No está adentro, ¿ya? Claro. Porque imagínense si tuviera aceite adentro y yo necesito que el ánodo gire, que generalmente es parte del movimiento que tiene el equipo. Entonces no podría porque el aceite pesado. frenaría, ¿ya? No, el aceite está por fuera. De hecho, muchas veces cuando van a hacer mantención, ese aceite puede escurrir de repente, como me pasó esta semana, ¿ya? Y ahí hay que llamar al técnico para que vaya a ver qué pasa. Bien, hay vacío, ¿ya? Es idéntico a lo que pasa a las ampolletas antiguas. No sé si alguien veía esas ampolletas que tenían un filamento y uno las encendía, y cuando explotaban, en realidad no explotan, implotan. Se van hacia adentro los pedazos de vidrio, ¿ya? Y después se disparan hacia el exterior, porque están al vacío para permitir que puedan encender, ¿ya? Es lo mismo, es como una verdadera ampolleta. Más allá que algunos han pescado estas cosas y hacen lámparas después, esa es otra cosa. Tenemos el ánodo, que se mueve, y el cátodo, que está acá, ¿ya? Esas son las partes a grosso modo. ¿Qué es lo que pasa en definitiva? Que nosotros, para generar rayos X, generamos en sí una corriente eléctrica, ¿ya? O electrones que van del cátodo al ánodo, ¿ya? Del cátodo al ánodo. Estos electrones viajan, chocan en el ánodo y producen los rayos X, ¿ya?
Por eso yo les comentaba que aquí no hay nada que tenga que ver con isótopos radioactivos, porque los materiales que utilizamos son comunes y corrientes, son casi todos materiales donde está mucho el cobre y el tungsteno, por ser materiales muy resistentes a temperatura. Y lo que hacemos aquí es que los electrones viajen del cátodo al ánodo. ¿De dónde saco esos electrones yo? De la electricidad. Justamente, ¿ya? Por tanto, yo aquí tengo que hacer que una corriente eléctrica viaje del cátodo al ánodo, ¿ya? Lo que aquí pasa así es que aquí hay un espacio, ¿ya? Esto no se junta nunca. Por tanto, los electrones viajan casi de un lado a otro y en un espacio muy chiquitito para poder generar este choque, ¿ya? Y uno lo que ve aquí es una incandescencia o una luz gigante que se genera al momento de producirse el choque, ¿ya? El aceite es lo que tienen por fuera, esto amarillo. ¿Se fijan que el aceite no está dentro de la ampolla? Eso es Y lo que que dentro de la ampolla hay vacío, ¿ya? El aceite es ese que está alrededor. La finalidad que tiene ese aceite es que el calor que se está produciendo aquí adentro pueda salir hacia afuera lo más rápido posible. Y la ventaja que tienen en general todos los aceites es poder refrigerar, aislar y poder eliminar el calor lo más fácil que pueda, ¿ya? Eso es la única finalidad que tiene el aceite en el que está sumergido esto. Aparte de permitir también que si a uno golpea el tubo, no se quiebre la ampolla, ¿ya? Por eso tiene una cierta forma de equilibrio, ¿ya? Y tiene una ventana de salida que es la que está aquí abajo. Los rayos X sí se generan en todas las direcciones, por eso yo tengo que tener un blindaje plomado alrededor de todo esto y dejar solo una parte por la cual yo quiero que salgan los rayos X principalmente y que van en dirección al paciente, ¿ya? Estos rayos X que salen hacia abajo se llaman haz de rayos X primario o haz primario de radiación. Y es que el definitiva el que yo voy a utilizar. El resto, todo se tiene que absorber, en teoría, ¿ya? Así que ese es el proceso a través del cual genero yo los rayos X. Ahora, eso que ustedes piensan que es un choque, porque yo entiendo que ustedes les explicaron que aquí se generaba lo que se denomina frenado de electrones, ¿ya? Y eso genera los rayos X. ¿Me equivoco, no, don José Valdés? No, ¿Sí? así mismo. Ahí se genera el No proceso. tiene nada. Exacto. El Ese proceso lamento decírselo, pero es realmente una mentira, ¿ya? ya, Yo nos le vamos voy a a decir- varios. Yo voy a pegar al profe entonces. Sí, vamos a tener que. El lunes vamos a pelear con él. Callejón No, oscuro. en realidad, siempre todos dicen que es un frenado, pero en realidad lo que pasa es simplemente que el electrón solamente viaja en una dirección que ya es la que yo le imprimí, y lo que hace es pasar muy cerca entre el núcleo y los electrones que están dentro del átomo, que estos ya son del material. Si yo tengo, por ejemplo, un ánodo que es de tungsteno, esto sería un átomo de tungsteno en definitiva. Y el electrón que viaja pasa muy cerca, como un cometa así, similar a lo que sería el sistema solar. ¿Se acuerdan que los cometas cuando pasan cerca del Sol se le enciende la cola y ahí es donde uno los ve? Ah, y ahí genera el desvío entonces del electrón. Exacto. Claro, Entonces, por una carga magnética. Ya lo que entendí. hace el electrón aquí es pasar muy cerca y lo mismo, se le enciende la cola y sigue su camino, ¿ya? Pero al encender la cola se genera un haz de rayos X que sale, ¿ya? Que es energía producto de que aquí, si ustedes se fijan, el electrón iba en una dirección y cambia la posición. En realidad el cambio de dirección es muy leve, ¿ah? Es casi de unos par de grados de ángulo, pero basta eso para generar el haz de rayos X, ¿ya? Por tanto, es un intercambio de energías casi, podríamos decir, poco comprobable, pero que en definitiva sabemos que genera haz de rayos X. Esto hace que evidentemente esto se produzca tan poco que tengamos que usar tanta energía para generar un poquito de radiación. Por eso el mecanismo de producción de rayos X es tan difícil, porque esto se produce una en 1 millón. Entonces, es un procedimiento que es
es, de alguna manera, necesita mucha energía, ¿ya? ¿Y ahí en Pero- qué proceso se genera el calor, profe? ¿Ah? ¿Ahí en qué parte de ese proceso se genera el calor? El calor son todos los inaciertos que hay. Por ejemplo, cuando el electrón pasa por más afuera y hay una interacción entre los electrones, un roce, Ahí eso se va a genera generar agitación, ya. energía, agitación y energía, ¿ya? Por eso esto se produce en un 1% de todo lo que es el proceso, pero genera los rayos X suficientes que yo puedo usar en mi procedimiento, ¿ya? Bien. Resumen. Para generar rayos X, entonces, yo voy a necesitar hacer lo siguiente. Etapa 1, no sé si recuerdan el ejemplo que les comenté de la ampolleta, de Sí. esta ampolleta antigua que tenían un filamento, ¿ya? Que era como una especie de resortito adentro, ¿ya? Eso mismo tiene el tubo de rayos X adentro, tiene un resortito, ¿ya? Yo a ese resorte le hago pasar corriente y lo caliento, ¿ya? Y se enciende. Igual como se enciende una ampolleta. Al encenderlo, lo que hago es que una gran cantidad de electrones queden en esa especie de resorte, ¿ya? Y esos electrones son los que yo voy a tomar y los voy a empujar contra el ánodo, ¿ya? Entonces, el filamento y la nube de electrones se forman en el cátodo y los electrones que están en esa nube se empujan contra el ánodo con fuerza, ¿ya? Al ir con fuerza, los electrones se van a frenar a través de este efecto de frenado que les comenté, ¿ya? Y producir rayos X. Ese es el proceso de producción en sí, ¿ya? Vuelvo a reiterar, calentamos un filamento, que es una estructura metálica, por el que pasa una corriente, se enciende al pasar la corriente, se generan electrones, los electrones que se generan yo los voy a empujar con una fuerza invisible contra el ánodo, ¿ya? Al llegar al ánodo, van a interactuar con el material, van a ser frenados, y a través de ese frenado producen rayos X, ¿ya? Ese es en sí el proceso de formación de rayos X. No es espontáneo, como en los isótopos. Al contrario, es muy, muy, muy difícil de hacer. Y eso generalmente hace que sea necesario en general trabajar con tanta energía, ¿ya? Ahora, aquí viene algo importante. Los rayos X, a diferencia de los isótopos radioactivos, yo los puedo manejar a mi voluntad. Por tanto, yo puedo generar más o menos rayos X con más o menos energía. Puedo hacer que los rayos X sean a mi gusto, ¿ya? Por eso también yo los puedo usar. ¿Cómo los voy a manejar? Mediante, al menos, hoy día les voy a mostrar los dos factores de exposición más importantes, ¿ya? Estos factores de exposición se traducen para mí en el equipo en dos perillas, o botones en la actualidad, o touch, por último, si ustedes quieren decir. Pero yo voy a apretar esto y lo puedo ir manipulando de acuerdo al examen que quiera realizar, ¿ya? Los dos factores son el miliamper segundo y el kilovoltaje, ¿ya? Si quieren llevarlo a la práctica, por ejemplo, cuando ustedes utilizan su celular y lo quieren conectar a la corriente, me imagino que se darán cuenta cuál es el miliamperaje del enchufe que ocupan, porque ¿qué puede pasar si se equivocan de transformador? Pueden reventar el celular con una corriente mayor, ¿ya? Claro. Por tanto, aquí el miliamper que se utiliza va a ser en definitiva el que determine la corriente que va a tener el tubo, ¿ya? Y por otra parte voy a usar el kilovoltaje para darle la energía a esta interacción, o la velocidad con la que van a viajar los electrones del cátodo al ánodo, ¿ya? Mientras más rápido viajen, también los rayos X que yo genere van a ser más poderosos, ¿ya? Y de esta forma yo puedo pasar desde el kilovoltaje al megavoltaje cuando yo hablo de radioterapia, ¿ya? Trabajando con el empuje que le doy a los electrones al pasar de un lado hacia otro, ¿ya? Esa es un poco, en general, la diferencia que existe. Entonces, estos dos factores determinan
la calidad de los procedimientos que realizo. Si yo voy a tomar una radiografía a un niño, el miliamper y el kilovoltaje que ocupe van a ser bajos, porque la estructura del niño es más pequeña y yo no necesito ni tanta radiación, ni que esta tampoco sea tan energética. Pero por otro lado, si yo le voy a tomar una radiografía a un paciente que pesa 190 kilos, lo más probable es que voy a tener que aumentar el miliamperaje y el kilovoltaje, por tanto voy a aumentar la cantidad de radiación y la fuerza que tenga para poder atravesar al paciente y generar una imagen. Y ese es el secreto de todo el proceso. ¿Ya? A mayor masa, mayor Radiación. intensidad y Sí. mayor voltaje. Bueno, mayor radiación. También, cuando el material que yo quiero atravesar es más duro, también voy a requerir más radiación. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ayer el profe nos explicaba que uno de los procesos cuando las personas envejecen es efectivamente eso, la pérdida de líquido y que se ponga más, o sea, las partículas se compriman más, las moléculas, ¿cierto? Entonces, una persona de edad también debería dar una cantidad superior de voltaje, en este caso de radiación. Todo lo contrario, porque es cierto lo que dice el profesor, que se disminuye la cantidad de líquido, pero ¿qué pasa? Que en los ancianos en general disminuye la masa ósea. El hueso generalmente pierde la densidad, pero es porque el proceso de formación de hueso disminuye. Recuerde que eso es parte de la osteoporosis que tienen los abuelitos, por eso se fracturan tan fácil. ¿Ya? Ah, ¿verdad? Que la división celular disminuye. Sí, sí. Exacto. Entonces, eso genera en definitiva que la densidad del hueso disminuya. ¿Cómo se puede evitar eso, profe? ¿Ah? ¿Cómo se puede evitar la disminución por la edad sí o sí? Es difícil, pero una de las cosas fundamentalmente es mantener un nivel de agua adecuado, primero. El consumo de calcio define mucho, ¿no? Lo malo es que uno también no sabe qué calcio es el que sirve más. Y de por sí el calcio animal es el que mejor se absorbe. No el ¿Dónde se vegetal. encuentra ese? La leche, la carne, fundamentalmente los huevos, ¿ya? Yeah. Son los que más, en general, son más aprovechables. Y hay cierta edad en la que ya cuesta mucho la fijación de calcio. Otro factor que es importante, si alguna vez tienen la posibilidad de hacerse un chequeo, soliciten medirse el nivel de vitamina D. Se van a dar cuenta que casi todos tienen un nivel 10 veces más bajo de lo normal que deberían estar. Y la vitamina D es la que genera... ¿De dedo? D de dedo, sí. Esa es la que aumenta la densidad mineral. Entonces, tenemos que idealmente mantener un nivel acorde a las necesidades. Pero ahora en pandemia, por ejemplo, todos disminuimos porque eso se forma solo con la luz del sol. ¿Ya? Sí. Y eso es muy complejo. Aparte que la vitamina D está asociada también con la incidencia del cáncer de colon. Entonces, ahí hay un factor también a considerar. ¿Ya? Pero, ¿ah? Son tantas cosas, tantos conceptos que se mezclan. Todo se une, ¿ya? Todo está unido. Ahora, con respecto a esto de los rayos X, ese es como el proceso a través del cual se generan. Igual, si tienen dudas, lo podemos ver y lo vamos a revisar después en la tarea de nuevo, si no me equivoco. ¿Ya? La tarea de mañana, profe, es con nota. La que yo le envié, no. ¿Para mañana? ¿No? No, pero la reviso. La voy a revisar completa y vamos a ver los aspectos importantes de la tarea que les voy a preguntar después en la prueba. ¿Ya? Dijo que era a las 11 de la mañana la clase. Sí. Tendré que ver la grabación, ¿no, profe? No se preocupe. Cualquier duda que tengan, igual, el domingo a lo mejor les puedo contestar en WhatsApp, lo posible, ¿ya? Voy a fijar una hora entre 11 y 12. 11 y 1, ya. Por si tienen dudas. No, pero profe, sí, ahora, bueno, yo creo que en general para los que estamos acá, pero bueno, y para los que vean las grabaciones, pero con esto yo creo que van a tener para estudiar el fin de semana. Y como el lunes es la evaluación, con todas las penas. Está bien. Bien. Aquí nosotros tenemos el flujo de electrones que se producen desde el filamento. Fíjense que esa es la forma del filamento en sí, ¿no?
Es como igual de Claro. la ampolla. Sí. Se calienta, genera electrones, los electrones viajan, y aquí al chocar los electrones en el ánodo, generan los rayos X. Ojalá fuera un proceso tan simple en sí, porque por cada millón de electrones que chocan, a lo mejor van a producir 1 o 2 haces de rayos X, nada más, ¿ya? Pero así todo, la cantidad de radiación que utilizamos, por ejemplo, una radiografía, basta y sobra para obtenerla, ¿ya? Y los disparos radiográficos, no piensen que un disparo que genera radiación así demora un segundo, son milésimas de segundo. También esto se ha hecho efectivo también para que uno, ojalá, si el paciente se mueve, logre captar la imagen lo más rápido posible, ¿ya? Pero es casi lo mismo que demoran ustedes en tomar una fotografía. Eso es lo que demora todo esto que yo les estoy contando. Por tanto, se ve lento, pero en realidad es un proceso que es rapidísimo, rapidísimo en general, ¿ya? Vuelvo a reiterar, muy importante que se empapen con estos dos conceptos porque los vamos a ver en las máquinas en general. Kilovoltaje, miliamperaje, tiempo, ¿ya? El kilovoltaje determina la velocidad o la energía de los rayos X. El miliamperaje en tiempo determina la cantidad de electrones y por tanto la cantidad de rayos X que yo genero, ¿ya? Si ustedes lo quieren, por ejemplo, ver en un ejemplo, aquí tienen un ejemplo clásico, ¿ya? De hecho, aquí tenemos el mismo proceso de formación de rayos X, pero con 2 miliamperajes distintos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos electrones que nosotros generamos con un determinado miliamper, ¿ya? Que podría haber sido, no sé, de 2 miliamper segundo, por ejemplo. Y vamos a contar, tenemos ¿cuántos electrones? Es medio mentirosa la foto, ¿eh? Pero 4. aquí los electrones viajan del cátodo al ánodo y generan 1, 2, 3, 4, 5 rayos X, ¿ya? 5 haces de rayos X que llegan, salen del ánodo. Aumento el miliamper, lo aumento acá. Esto implica que más electrones, fíjense que aquí duplicamos la cantidad de electrones, viajan del cátodo al ánodo, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rayos X. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que al aumentar el miliamper, aumenta la cantidad de rayos X que salen del tubo, ¿ya? Con respecto al kilovoltaje, lo que varía es la energía en definitiva. Así que eso es más difícil a lo mejor mostrar. Pero en definitiva, con el kilovoltaje lo que hace es aumentar la fuerza, el impacto, la salida de las de rayos X. Ese hace de rayos X, cuando tiene mucha energía, atraviesa al paciente como cuchillo en mantequilla caliente. ¿Sí? Ni nota el paciente que atravesó el haz de rayos X. ¿Ya? En realidad nunca lo nota, pero... Ese, profe, es el que determina el tiempo de exposición, el voltaje en este caso, el kilovolt. No. Kilovolt no determina el tiempo. El miliamper segundo determina el tiempo. Recuerden, miliamper segundo. Ese va en juego con el tiempo. El kilovoltaje es solo la fuerza. Es solo el empuje. Nada más. Es como la presión que manda. Exacto. Sí. Es la fuerza para poder atravesar. ¿Ya? Le haría un experimento, pero yo creo que controladamente lo podemos organizar inclusive más adelante, ¿ya? Porque eso lo vamos a tener que ver en el hospital, lamentablemente, ¿ya? Pero podemos ir organizando alguna actividad de unos 2 o 3 que vayan. Que me quebra un brazo para ir. Voy a quebrar un dedo y voy a ir al médico. Así. Puede ser. No. Les recomiendo que no, mire que ayer tuve un fallecido que atender, así que no. Mejor no vaya todavía como paciente. Bien. Este tema lo debería dejar yo creo que para mañana, ¿ya? Pero específicamente va un poco al hecho de que toda radiación, aquí ya no entro solo en los rayos X, pero en los rayos X con los cuales se ve más, interactúa con la materia. ¿Cómo interactúa? Mediante ionización. ¿Sí o no? Sí. Como todas las radiaciones. Sí. El único problema es que a la ionización aquí se le puso un segundo nombre.
¿ya? Porque ya se sabe que es ionización. Pero para saber si el rayo X sea efectivo o no, se le agregó un nombre y se le llamó fotoeléctrico, ¿ya? Ionización fotoeléctrica o efecto fotoeléctrico, ¿ya? En donde el haz de rayos X choca con el electrón, una vez que ya fue generado, y lo expulsa. ¿Qué pasa con el rayo X al pasar esto? Desaparece. Porque es la misma energía. La energía que llevaba el haz de rayos X fue la que se ocupó para expulsar el electrón y sacarlo. ¿Ya? Y eso hace que la radiación desaparezca. ¿Ya? Ese es un tipo de ionización. Es un tipo de ionización. ¿Cuál es la alternativa? Que el haz de rayos X llevara tanta energía que expulsara el electrón. Ionización, sigue siendo ionización. Pero el haz de rayos X continúa su viaje, con una diferencia a lo mejor en su trayectoria, pero continúa el viaje. ¿Ya? A esto se le llama efecto Compton. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se les da un nombre especial? Porque particularmente cuando trabajamos con rayos X, ¿ya? Cuando trabajamos con rayos X, como hablamos de una imagen, estos dos efectos van a determinar la calidad de la radiografía que uno toma. ¿Ya? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Eso ya es tema al momento de hablar de lo que son los exámenes radiográficos. ¿Ya? Profe, disculpe, entonces, el fotoeléctrico es la radiación absorbida por el cuerpo, a diferencia del otro, de que el otro la atraviesa. Perfecto. El fotoeléctrico es la radiación que absorbe el cuerpo. Me quedo con su explicación y es la mejor forma de verlo. Súper bien. ¿Ya? El Compton es aquella radiación que lo atraviesa o se dispersa. ¿Por qué cobra relevancia el efecto Compton? Porque la radiación dispersa, que es aquella que le llega a los operadores o a las personas que trabajan, claro, se produce por este efecto. ¿Ya? Sí, recuerden que uno en protección radiológica se tiene que proteger de la radiación. ¿Por qué se protege? Porque a pesar de que uno dirija la radiación hacia el paciente que está acostado, como se ve aquí, ¿ya? Hay radiación que proviene del paciente, que es la que choca y que se puede dirigir hacia donde uno está, ¿ya? Entonces, este tipo de radiación dispersada es la que nos afecta a nosotros y tenemos que tener conciencia que existe, porque uno no la ve. Y si uno no toma las consideraciones adecuadas, va a aumentar la dosis de exposición innecesariamente. ¿Ya? ¿Solamente absorbemos el del efecto Compton? Sí. O aquí tenemos una segunda alternativa. Si ustedes se fijan en esta diapositiva arriba dice fugas. ¿Ya? Ah, ya que ya esté roto la cápsula. Que no es la fuga de agua ni de gas, sino que eso puede pasar porque cuando uno ha manipulado mucho el tubo y lo golpea contra superficies, ¿ya? El plomo que está dentro se desprende y genera fugas de rayos X. Y esas también nos pueden llegar a nosotros, ¿ya? Más adelante vamos a ver algunas pruebas que podemos hacer a los tubos para saber si tienen fugas de radiación o no, que son interesantes porque se debían hacer una vez al año con la finalidad también de buscar protección frente al uso de los equipos. Y al momento que nosotros como operario recibimos el efecto Compton, ¿cierto? Pasa a nosotros, este tipo de radiación pasa a ser radiación absorbida, o también puede provocar otro efecto Compton. Dependiendo de las de radiación. Si está en un examen radiográfico, lo más probable es que sea absorbida, ¿ya? Pero si está en radioterapia, lo más probable es que sea otro efecto Compton que se pueda producir ahí. Porque el nivel de radiación, el nivel de la energía de la radioterapia es superior, entonces ahí sí que estamos hablando de otro tipo de interacciones que inclusive se producen, ¿ya? Algunos dicen que en radioterapia se puede producir hasta reacciones similares a las que se produce en un reactor nuclear, por el nivel ya de energía que se puede encontrar, ¿ya? Es que la cantidad de daño, por lo que hemos visto dentro de las materias, hasta podemos acelerar un cáncer en nosotros mismos si es que no nos cuidamos. Exacto, por eso es importante cuidarse y esas materias ya de otra charla, ¿ya? Y así que les di bastante información, ¿ya?
Espero que haya sido oportuna y la hayan comprendido. ¿Sí? Y mañana nuevamente nos juntamos para continuar y si tienen dudas, evidentemente las pueden realizar. ¿Ya? ¿Están despiertos? ¿Ganó Chile o perdió Chile? Va ganando 2-0. Mire, qué bueno, qué bueno. Ya pues, chiquillos. Nos vemos mañana entonces a las 11 en profe. punto. ¿Ya? Yo voy a estar desde NAC, así que ahí voy a estar contento apoyándolo. Profe, la clase de mañana la va a grabar usted. Sí, todas las clases las grabo, ninguna sin grabar. Profe, antes que se me olvide, el tema de los talleres, no, al final, siendo sincero, no nos pusimos de acuerdo, así que yo creo que va a tener que llamar por el listado. No, pero mañana les voy a enviar la fecha, ¿ya? Es que no alcancé a hacerlo en la semana, pero mañana, como voy a estar trabajando de temprano allá en ENAC, les envío el horario mejor, para que ustedes sepan en qué horario se van a dictar los talleres y después vayamos viendo las alternativas, ¿ya? Bueno, y en el caso de que algún participante por X circunstancia a último minuto, para que no se pierda ese cupo, no puede asistir. Ahí vemos, porque si alguien quiere ir y aunque no haya dicho que no, yo tengo que darle la cabida para que vaya. Así que todos tienen que de alguna manera tener su taller. Así que Claro, si no llegó alguien a última hora, sí. igual me voy, me arranco ese cupo. No, mentira. Ya. Ya, pues cuídense mucho, nos vemos. Profe, disculpe, otra consulta. ¿Los trabajos se suben por separado? ¿Cuándo? ¿Los grupales? Los grupales no, basta con que suba uno y se sube para todos. Lo que sí, por favor, identifíquenme las personas que no están presentes, ¿ya? O que no participaron en nada. Gracias. ¿Ya? No, es que le preguntaba porque le hicimos la misma pregunta al profe José, pero dijo que independiente de que sean grupales, uno igual le puede poner el nombre de todos los integrantes, pero todos tienen que subir el trabajo igual. No les va a dejar el aula. El aula es automática, por tanto, como está configurada en grupo, basta que uno suba y se bloquea la entrega. Al tiro. Así que tengan cuidado para eso. ¿Ya? Ya vamos a revisarlo entonces porque tenemos plazo hasta el martes con el profe y si quedó configurado grupal, no nos va a permitir en este caso a todos subir el trabajo. Sí, permite. Yo le aumento el cupo, no hay problema. Pero sí tiene que subir solo uno. ¿Ya? Ya, ¿usted puede conversar eso con el profe José? Bueno, yo lo converso. Le mando un correo. Porque él está esperando que todos subamos el trabajo con el concepto de que efectivamente quiere que todos participen. No, pero no se puede. Yo voy a hablar con él porque es que no habíamos, él al menos no había hecho antes trabajos grupales. Yo tampoco, así que, pero yo sí tengo más experiencia en eso de aula, porque ya la he armado, la he desarmado y he hecho de todo. ¿Y por qué no traje en soporte allá mejor? No, prefiero hacer lo que soy nomás. Gracias. Profe. Ahí cualquier cosa entonces le consulto. Por último, el mismo día lunes le hago la consulta al profe José y para ver si conversó con él. Bueno. ¿Ya? Ya, profe. Bien, nos vemos. Chao, chicos. Chao a todos. Chao, profe. Chao. Chao, que estén bien. Nos Chao. Chao. Chao, profe.